Somos arte. Somos cultura. Somos pensar. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén escuchando hoy en un segundo episodio de este Círculo de Mujeres. Vamos a hablar de neurodiversidad y de aprender y desaprender en este viaje y en este camino de la experiencia de madre y de cuidadora que hace Ana María Gutiérrez. Hoy estamos desde el Reino Unido hablando con ella de su experiencia y hoy nos va a hablar, como ella siempre lo hace, de manera muy amplia y muy sincera y muy abierta, de su experiencia y nos va a dar un poco de ideas en el manejo de estas situaciones. Ana María, bienvenida, buen día. Buenos días, Constanza. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Es un placer, es un honor estar aquí, poder compartir mis experiencias y saber que muchas mamitas, padres de familia, cuidadores y educadores también se van a beneficiar con estas ideas, estos tips y estas experiencias de vida que son muy, muy importantes para poder salir adelante y poder manejar lo que es un diagnóstico de Special Needs. Ok, súper. Ya en el video anterior que hicimos, en la sesión anterior, nos contaste tu historia personal, pero quiero volver otra vez un poco a preguntarte, ¿qué significa para ti manejar la condición en el día a día más allá del diagnóstico? ¿Y cómo te capacitaste en la teoría del autismo severo y qué recursos encontraste más útiles para entender las necesidades de tus gemelos? Esto está escrito, lo estoy leyendo, es largo, pero vamos por partes. Nos vamos a tomar el tiempo para que tú puedas decirnos eso, manejar la condición. Bueno, la condición, en este caso la condición de autismo, prácticamente son dos condiciones, porque yo tengo gemelos. Entonces, uno de ellos tiene la condición de autismo no verbal y con ansiedad, está combinada con ansiedad que ya fue diagnosticada después. Ese es mi hijo Sebastián. Mi hijo Ricardo, desde los 2 años y medio, presentó autismo no verbal y a los 3 años fue diagnosticado con ADHD, que es el trastorno de atención dispersa y hiperactividad. Entonces, esas son las condiciones con las que yo empecé el día a día. Cuando ellos tenían 3 años, estoy hablando de hace 12 años, que es cuando inicié este proceso. Entonces, sigue siendo un desafío diario, un desafío constante, y la forma como ha sido manejada, aparte de todo el proceso que uno tiene de la negación, la rabia, luego la sanidad, la aceptación, todos estos pasos pues fueron resumidos en el video anterior, pero se los condenso aquí para que ustedes sepan, para yo llegar a donde estoy en este momento y manejar esta condición de la manera como la estoy manejando, hubo un proceso que no fue fácil, no es fácil y con el que se sigue luchando cada día, porque como les decía, es un desafío en el cual tú tienes que cambiar tus hábitos, tu manera de pensar, tu manera de ver la vida, tu manera de reaccionar ante las situaciones diarias, lo que es aprender a conservar la calma. Algo muy importante que a mí yo creo que a todas las mamás, es lo primero que tenemos que trabajar es en la autorregulación. De la manera en que yo me regulo, controlo a mí misma, mi frustración, asimismo me presento ante esta personita, no como en choque, sino como estoy aquí para ayudarte, para educarte, para acompañarte. Entonces, yo creo que es eso. Ayer hablábamos en un grupito de madres y una madre me hizo esta pregunta similar, pero ¿yo cómo hago? Mi niño apenas está empezando este proceso, tiene 2 años y medio y el niño estaba allí y ella se cogía la cabecita, decía, siento que me voy a enloquecer, ¿cómo se inicia? Y yo le digo, bueno, primero que todo, vamos a calmarnos.
Vamos a pensar, nos tocó esta realidad, ¿cómo la asumo de la mejor manera sin afectar a esa personita que está al lado tuyo, que te está escuchando, está viendo cómo mamita se cubre, se coge la cabeza y dice, mi vida está perdida? Entonces, mira, ellos están captando todos. Entonces, hay que tener tanto cuidado. Yo sé que es duro, pero yo le dije a ella, lo primero que te aconsejo, si necesitas ir al baño de tu casa a llorar y arrancarte los pelitos mientras cubres las etapas de tu proceso de aceptación, pero el chiquitico no tiene la culpa, no es tu culpa, pero tampoco es la de él. Y no le vamos a destruir el autoestima a una criatura que está con, no digamos deficiencias, falencias, no pensemos siempre palabras negativas, que tiene condiciones diferentes, necesidades diferentes. Entonces, ¿cómo yo voy a buscar dentro de lo que no estoy preparada, pero voy a buscar esas ayudas para poder brindarle a él el apoyo? Primero, sin destruirle su autoestima, que la personita sienta, soy un raro, estoy haciéndole daño a mamá, la hago llorar. Yo creo para mí ese es el primero y el pilar. El más importante es cuidar el corazón de tu hijo, cuidar esa parte Wow, emocional. qué bonito y qué fuerte. O sea, cuidar, sí, porque Ajá. eh, digamos que hay unos preconceptos o unos prejuicios, más que preconceptos, son prejuicios, porque tendemos a juzgar. Y entonces pensamos que porque tiene una condición no se da cuenta, que porque tiene esta condición no entiende, y resulta que son diferentes maneras de aprender, de Mm. percibir y de entender la realidad de cada uno. De tal manera que sí, igual que lo hacemos en una situación regular, normalmente llamo a las no normales, porque normal para mí no hay nada, sino la regularidad de las situaciones, y entonces uno dice, y es lo que el libro nos ha dado, ¿no? Es la teoría y la técnica. Y entonces pensamos que porque como no son parte de esta teoría, pues entonces no entienden y no se dan cuenta. Mm, Aquí hablamos de esas teorías y cuáles han sido como los puntos más importantes para tú comprender. Ya has dicho algo que es muy importante y es la autorregulación. Esa palabra no existía. Esa palabra comenzó y tú que eres docente capacitada e hiciste tu máster en docencia también en dirección educativa. Em, Acuérdate que nos hablaron de esta autorregulación como una teoría nueva, ¿no? Teníamos que evaluar a los chicos, pero ellos se tenían que autorregular, pero nunca nos Ujú. dijeron a nosotros docentes, autorregúlese usted, o sea, nos dijeron, enseñe la autorregulación, pero usted cómo se está autorregulando, y ese siempre ha sido un cuestionamiento que yo me hago. Los primeros que nos tenemos que regular somos nosotros desde que entramos al aula de clase o desde que estamos para todo, ¿no? En las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, uno se autorregula. Y eso no es censura, esa autorregulación porque la emoción te puede ganar. Entonces, digamos que háblame un poquito de esa autorregulación. ¿Cuándo la entiendes? ¿Cuándo dices, wow, esto es un tema que me hace clic? Sí, la autorregulación tiene mucho que ver con algo que muchas personas no tienen en cuenta y de pronto yo al principio no tenía en cuenta, que es la parte sensorial. La parte sensorial está implicada y la parte sensorial puede afectar completamente el comportamiento no solo de los niños, de todos nosotros. Entonces es allí, por ejemplo, si una mamita viste a un niño, le pone una camiseta porque es el día deportivo y tienes que ir con camisetica blanca y con los chores así, ta, ta, ta. Entonces yo creo que de pronto y el niño no se comporta, se mueve esto,
La mamá de pronto ni siquiera ha caído en cuenta que el tag, la marquillita del busito le puede estar afectando al niño. Le da piquiña, lo mantiene inquieto. Yo tuve que empezar este proceso con estos chicos para poder entender su parte sensorial, poder saber que hay personas que necesitan presión, camisetas de licra apretada, ese es Sebastián. He tenido gente que me dice, ay, pero el niño a toda hora viste lo mismo. Él en Christmas, Halloween, Semana Santa, él siempre está con una camiseta, de pronto le cambio los colores, azul o negro, pero una camiseta de licra apretada, porque estas cosas yo no las sabía, en la escuela no te las enseñan, la misma profesora no lo sabe. Yo me vine a enterar de estas situaciones y gracias a la Universidad South Bank, que yo entré con mi corazón destrozado allá, yo entré a estudiar, yo dije, bueno, voy a hacer, yo inicié con el posgrado en autismo para poder entenderlo. Y había una profesora allí que una vez dijo, lo primero en cualquier niño o ser humano que lo diagnostique, no diga que tiene special needs, vamos a enfocar y a tratar de buscar tres cosas. ¿Cuáles son sus necesidades sensoriales? Cómo lo que oye, lo que escucha, lo que ve, lo que siente, su piel, todo lo que entra en contacto con sus sentidos, cómo va a afectar el comportamiento. Entonces, wow, ese fue como el primer. Entonces, yo siempre iba, mira cómo es. Yo en la universidad, yo hice, casi termino, casi me gradúo sin admitir que tenía niños especiales, pero yo era la estudiante que siempre preguntaba y todo el mundo era, ay, pero si yo era porque si supieran lo que yo estoy viviendo en casa, tenía yo tantas preguntas que yo me quería comer los libros, quería entenderlo todo, me quedaba secciones por la tarde, pedía one to one, o sea, uno a uno, que me explicaran los tutores. Luego me dijeron, pero usted, ¿por qué ella tan apasionada? Yo decía, supieran, no es apasionamiento, es necesidad de entender a mis hijos. Ahí fue como esa parte. La segunda que ella nos habló era todo, y esto es clave, ella me decía, todo comportamiento tiene una razón de ser. No es que la gente, ay, es que como se comporta tan cansón, tan grosero, hay una razón de ser. Y esas razones pueden ser fisiológicas, puede ser enfermedad, dolor, sed, sueño, cansancio, la temperatura muy caliente o siente frío. Eso también afecta el comportamiento. Y no solamente si tiene special needs o no, a todos nos puede. Entonces mira cómo la parte sensorial y la parte, cómo el comportamiento se ve afectado, decía ella. Y la tercera, que me pareció muy importante, y ella dijo, mire, hasta los animalitos, los perritos, los gatos, ustedes ven hasta las focas, se pueden entrenar. Lo que se convierte en un hábito, ya sea terapia, un hábito, va a traer sus frutos en el futuro. Entonces, cuando encontramos este negativismo, es que él no va a cambiar, es que el doctor me dijo, es que ya no hay esperanza. Yo siempre trato como a mí misma de calmarme. Yo digo, bueno, siempre me acuerdo de esas 3 palabras de esa señora. Yo digo, sí, si hasta los perritos pueden ser entrenados, yo puedo entrenar a mis hijos de alguna manera. Tiene que haber una forma. Entonces, yo creo que esas 3 pequeños, no sé si son tips, no son consejos, son estrategias que se pueden manejar, y a mí me han servido mucho esas 3 para poder el día a día, porque son condiciones muy diferentes. Mientras tengo un niño que hay que empujar, porque Sebastián es como temeroso, ansioso, muy tímido en sí mismo, a él me toca empujarlo, pero a Ricardo me toca detenerlo, porque está listo siempre. Entonces es un contraste total. Con el mismo autismo, condición de autismo, pero no se puede generalizar, pero con sus variantes, ¿no? Uno más ansioso, temeroso, y el otro muy hiperactivo. Entonces, pero con los dos hay diferentes formas, ¿no? Cuando yo digo de terapias y comportamientos, entrenamientos, son adaptadas a sus necesidades individuales. Ajá. Hay una cosa que me llama la atención en el segundo punto que tú dices, que cada respuesta, cada reacción tiene un origen.
Y fíjate tú que en el mundo cotidiano, en el mundo regular en el que vivimos, cada respuesta tiene una consecuencia y vivimos en ese mundo. Y claro, es que hizo tal cosa y no sabe las consecuencias que tiene, pero no nos vamos al origen de esa respuesta, ¿no? ¿De dónde sale la respuesta? Ahora, estamos hablando en contextos de niños y quiero hacer ese énfasis, aunque hoy por hoy el tema de los diagnósticos ha aumentado en términos de adultos, gente que de alguna manera no encajó o lo que sea, y digamos que es la misma evolución de la teoría y la misma evolución de los servicios y la misma evolución de los derechos. Digamos que esto es un tema sociopolítico también. Pero fíjate tú que como docente yo siempre quise en mi aula de clase, digamos en el espacio donde estaba, era preguntar, bueno, pero ¿por qué pasó eso? Uno. Y dos, ¿dónde estabas tú? O sea, uno como adulto tiene que estar presente. Cuando uno está ausente, suceden cosas. Pero hay, hay causas que hacen que sucedan. O sea, hay unas consecuencias, pero la causa. Y hablaste de algo como la camiseta de licra, ¿no? O sea, ese tip me parece campeón, porque tú me estás haciendo recordar cómo en mi crianza de mis hijos, pues aquí estoy empezando a recordar que había cosas que sí yo no reconocía y que hoy por hoy ya las reconozco y puedo ver que mis hijos adaptaron su vida de acuerdo a ciertas condiciones de algo, ¿no? Efectivamente, táctiles. O sea, había algo en su piel que no era asimilado, que Ujú. no era de buen recibo. Ese pedacito del tag acá, esa etiqueta que te pica, te hace reaccionar. Claro, Sí, claro. El calor te hace reaccionar, el frío te hace, el hambre te hace reaccionar. Y ahí también podemos hablar de, de reacciones químicas cerebrales y ah, fisiológicas, ¿verdad? sí, y mira, no solamente eso, en la parte alimentaria te digo que es donde ha sido donde yo he encontrado más dificultades, porque a uno, por ejemplo, el GP, el médico general, a ti no te hablan de estas cosas. A mí me ha tocado gastar mucho dinero sacando exámenes particulares para saber qué alergias tenían, qué intolerancias tenían, porque yo no, al principio no sabía esto, pero es tan importante saber que si un niño tiene intolerancia a un alimento, esto le va a causar reacciones químicas que van a afectar su comportamiento. Y más cuando un niño es no verbal, no te puede decir, mami, siento que tengo gas atrapado, siento que me incomoda, siento que mi estomaguito se infló, siento que mis oídos zumban o tengo Claro. piquiña, me arde la lengua, estas Mm, reacciones alérgicas que no pueden manifestar. Entonces, lo manifiesta muchas veces con el llanto, con la pataleta, la rabia, mordiendo cosas. Algo que yo aprendí, no sabía que la deficiencia del hierro lleva a que los niños quieran comer tierra, arena, a coger cosas metálicas. Tenía ese problema con Sebastián. Yo decía, pero él siempre quiere comer como algo metálico. Y era verdad, se agachaba a donde veía piezas metálicas o te imaginas las barandas por donde uno baja que son tan sucias y él se venía con su lengüita. Claro, por ejemplo, el papá, las tías, todo el mundo era, pero qué cochino, pero qué... Yo digo, Dios mío, pero ¿qué es esto? Averiguando, no con mi médico general, como un neuropediatra particular, me dijo, son necesidades de minerales que les faltan, reacciones químicas que los llevan a esto. Entonces, todo comportamiento tiene un antecedente, muchas veces ni lo conocemos. Y me pareció espectacular lo que tú dijiste desde la parte pedagógica. Voy a algo allí
que es muy importante para que las mamitas o las cuidadoras sepan que toda escuela debe tener. Por ejemplo, aquí en Londres se llama el ABC. Es una hojita de papel. La A es para antecedentes, la B es para behavior, en el caso en Colombia, no sé, o en otros lados sería Comportamiento, sí. y consecuencias. El ABC es tan importante. Cuando uno no conoce, uno llega a la escuela y dice, ay, ¿qué pasó? Ay, no, el niño tuvo una pataleta, pero tremenda, pero miren. ¿Y por qué? No sé, de repente. Y muchas veces utilizan el de repente. Si nos ponemos a analizar, o en mi práctica con los chicos como maestra, yo soy una que tengo ese papel listo. Y a las teaching assistant siempre le digo, algo tuvo que haber pasado antes de que él o ella reaccionara así. ¿Qué pasó? Ay, Ujú. pues no sé, no, nada. Luego dicen, simplemente que Julano puso tal video. Ajá. Claro. Así con eso se llama recording. ¿Cómo se dice en español? Bueno, recording information. Sí. eh, O sea, es el estar coleccionando, como de, coleccionando, sí, bueno, no importa. como que Recording the information. Sí, sí, sí. Ajá. cuando la Registrando, información, registrando la cua- información, registrando la registrando información. cuando la información se registra de los comportamientos, está dándonos la oportunidad de hacer análisis y poder entender y sacar nuestras propias conclusiones. Y esto es algo que no se hace solo, muchas veces se necesita un equipo. Si lo voy a hacer en casa, yo tengo que saber, bueno, decirle al esposo, a la abuela, al que sea, ¿qué pasó? Ajá. Pudo haber sido el sonido de la licuadora, pudo haber sido eh, algo que sonó por allá afuera, un olor, la mamá está fritando salchichas y de pronto ese olor incomodó. Todas las partes sensorial y de comportamiento es a través del análisis y nos toca volvernos papitos, mamitas, cuidadores muy analíticos a la hora de observar objetivamente, no lo que, de pronto no lo que queramos ver, pero yendo a la realidad, ¿qué pasa? Y allí nos damos cuenta, este niño tiene problemas con las luces, este niño no le gusta tal canción. Yo Ujú. tengo, no sé si conocen esa canción de este morenito, Because I'm happy, ta, ta, ta. Dios mío, ustedes vieran uno de mis hijos cómo se ponía con esa canción, pero era impresionante. Pero se tiraba al piso, los oídos, y era así, y me tocó pedir el favor en la escuela, en todo lado, pues que no la pongan, y no la volvieron a poner, y ahora yo a veces trato, la pongo por poquitos, y mira que se asusta, es que así, yo no tengo ni idea por qué, porque es una canción pero es él, y yo digo, bueno, entonces toca. Alguien me decía, ay, no, pero tampoco, es que no puede ser así, que se acostumbre. Yo le dije, no, 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 pero si puedo evitarlo, evitémoslo. O sea, ¿por qué? Él no me va Claro. a venir a expresar la razón, pero hay una razón. Ok. Aquí tengo una pregunta muy Ujú. interesante que me parece que, porque estas sesiones que vamos a hacer 5, vamos en la segunda, nos quedan 3 de esta serie de conversaciones sobre este tema contigo. Aquí tengo una y creo que ha sido una constante para ti. Muchas madres sienten culpa al pedir ayuda. ¿Cómo articulaste tu necesidad de apoyo con tu pareja, otros familiares o amigos para que el cuidado fuera un sistema compartido y sostenible? Sobre todo en tu condición de migrante, porque bueno, o sea, uno es migrante, pero hay que decir también que el sistema de salud ofrece apoyo. Uno no lo siente como tal, pero porque está desconociendo cómo es el proceso y cómo es el camino. Pero ¿cómo Ujú. articulaste toda esa necesidad de apoyo entre tus familiares, entre tu pareja y entre, digamos que el sistema que te fue abriendo las puertas? Desde este Reino Unido, desde el UK, pero estoy segura Ah, que en Australia, en España, en Colombia, en todas partes existe una ruta de atención. bueno, en mi caso, todo inició en la guardería, en la nursery, cuando los niños
yo creo que esto es generalizado en todos los países. Cuando los niños cumplen 2 años, ellos tienen como un especial review, una revisión especial para saber si están cumpliendo con todo esto. A mis niños yo los empecé a ver como raritos, pero yo decía, ¿qué será? O sea, no, hay que darles tiempo. Ya lo que fue la guardería hizo la primera remisión a lo que se llama aquí de Social Clinic, la clínica de comunicación social, porque ellos, de pronto yo no lo quería ver, pero ellos sí empezaron a decir, estos niños no se comunican socialmente, que hay una diferencia. Los niños pueden tener retraso en el lenguaje, o sea, en comunicación, pero la comunicación social es básica. La comunicación social es donde el niño respeta el turno, ¿cierto? Viene, a ver, y tienen ese juego de comunicación, inclusive si no es verbal, y que yo te doy, tú me recibes y no, ellos eran solitos, muy derechos a donde van y sin, inclusive en las patinetas se iban y se llevaban los juguetes por delante, las personas como si no los vieran. No había ese comunicación, ese juego de comunicación. Entonces en la guardería empezaron a ver esto y ellos tuvieron lo que fue la remisión a la clínica de comunicación social. Allí los vio un pediatra. El pediatra les hizo como un pequeño análisis, un review, dijo, sí, están atrasaditos, pero la verdad es que se dispararon todas las banderas rojas, ¿no? De alerta, y fueron remitidos a lo que se llama al SEN Team, el equipo de educación especial, donde les iban a hacer el seguimiento con un pediatra, la psicóloga. Observaciones. Realmente el autismo se diagnostica es a través de observación de comportamiento y de socialización. No es que a ti te hacen un test. Yo escucho muchas madres que, ay, pero sí le sacaron el electroencefalograma, no sé qué, no sé qué. Pero vuelvo y lo digo, por lo menos mis niños y todos los que yo conozco han sido diagnosticados a través de observación, porque no ha sido definido oficialmente de que es un gen. Y si no han dicho cuál es el gen del autismo o qué es, porque hay un multifactor, muchos factores que pueden ser la posible causa. Entonces allí es donde uno tiene que también poner los piecitos sobre la tierra y entender que quiénes son los profesionales que observan esto, terapistas del lenguaje, para definir si está cumpliendo con las palabritas que debía decir a cierta edad. También Sí. el neuropediatra para ver su desarrollo cognitivo, si el niño puede conectar una figurita con otra, cuánta lógica le pone a las situaciones de juego y cómo conecta con mamá, con papá, si mira los ojitos, este tipo de cosas, todo esto es a través de observación. Ellos pasaron, les fue muy mal les fue muy mal a mis chiquitos. Ahí empezaron todas las alertas mías y empecé yo como, oh, ¿cuál es el siguiente paso? Pasó todo un año. Cuando me dieron ya el diagnóstico, que fue con neuropediatra, yo ya sabía que lo tenían. Yo solo fui a que me confirmaran que sí lo tenían. Entonces yo me considero aquí, eso fue hace 12 años, muy, sí, bendecida porque el SEN Team y el cónsul de aquí en ese tiempo, a mí me dieron muchas capacitaciones. Yo iba con muchas madres porque muchos fueron diagnosticados en esa fecha. Íbamos a las diferentes capacitaciones donde aprendíamos la parte sensorial que hablamos ahora, con la terapista ocupacional, también tuvimos muchas charlas. Lo que yo noto es que en mi caso hubo mucha formación conmigo, más Es sin que es eso. embargo, no había como el suficiente, yo pienso, dinero, no estaban en la capacidad de darles terapias uno a uno a los niños. Y ese ha sido como mi problema aquí en el Reino Unido. He escuchado de que en Sudamérica los niños tienen terapias, les dan. Aquí ha sido como, yo agradezco la formación que he tenido, pero ellos no han tenido ese contacto con terapistas porque pienso que no sé, en la parte de recursos. Pero entonces, en el caso mío, yo aproveché esta formación para poder orientarme, para poder establecer
estructuras y estrategias en casa, poder compartirlas con mi esposo, con mi hijo mayor. Yo tengo un hijo mayor, él ya tiene 25 años. Entonces, Andrés fue uno, ese es un nombre que me tocó prácticamente entrenarlo. ¿Cómo vamos a trabajar con los niños? Empezar a hablar con mi esposo desde, vamos a empezar a modular nuestro tono de voz con ellos. Esa fue la parte pronto. Yo digo, no quiero que en esta casa ustedes suenen como enojados, ni tampoco que pongan tanta presión al momento de dar una instrucción. Esos fueron los dos primeros cambios porque mi esposo, él no es latino, él es de Santa Elena y queda entre África y Suramérica. Entonces, la cuestión cultural influye mucho porque ellos son como demandantes y como son varoncitos, como que espero que pues y hagamos las cosas y no sé qué. Tocó, entonces, vamos a bajarle a todos los papitos, hay que decirles, vamos a bajarle a la testosterona y vamos a calmarnos. Empezar a cambiar el tono de voz y algo que entendí con la terapista del lenguaje, reducir el lenguaje. Es tan importante, Constanza. A un niño que se le dificulta entender lenguaje oral, y si tú llegas, hágame el favor y viene aquí, hágame el favor y se súbase los pantalones, amárrese los cordones, que nos vamos para el parque porque viene la abuelita, ay, de todo esto, el niño si le captó 2 o 3 fue mucho. Entonces, empezar a reducir el lenguaje y fortalecerlo con la expresión corporal. Ahora ha mermado en mí porque mis hijos ahora captan el lenguaje así y me entienden. Yo le digo, Ricardo, venga, tráigame 3 tomates de la nevera. Ya puedo hablar así. Pero si yo retrocedo, yo era calm. ¿Te imaginas? Como un robotcito. Calm. Y ellos me miraban y yo tenía que repetir varias veces. Calm, como con mi cuerpo diciéndole, esto significa calm. Y luego nosotros los que estamos aquí, que tenemos el problema con ven, y yo me puse que le daba la instrucción en los 2 lenguajes. Yo digo, sea como sea, hablen o no hablen, me van a entender en español, que es la lengua de mamá, y en inglés, que es la lengua de papá. Estuve por mucho tiempo, claro que también lo tengo que decir, en mucho tiempo, calm, ven, calm, y fortaleciendo. Entré a hacer el curso de Macatón, el Macatón que es tan importante. No es tan fuerte, tan, digámoslo, complicado como el British Sign Language o el lenguaje americano de las lenguas, pero el Macatón es un recurso que a todos los padres y madres les sirve como etapa inicial para ayudar a que los niños te comprendan lo que tú expresas oralmente, pero ayudado con tus manitos. Con las manitos, por ejemplo, yo a los niños les decía, it's time to eat. Es hora de comer. Vamos a comer. Y mira que yo sé que hay niños que no necesitan este nivel pero yo estoy hablando en mi caso específico porque es un autismo severo en el cual, si tú mirabas a uno de ellos, era así, como un palito. Podían caer, como decimos, carros, carretas y cosas, y el niño era ahí. Uno de ellos. Y el otro en un acelere que parecía una arañita subiendo a las paredes. Entonces tocaba traerlo de allá, a ver si aquí nos enfocábamos. Entonces, empezar, para mí el Macatón lo amo, me sirvió tanto, ya casi no lo uso. Cuéntanos qué es el Macatón. El Macatón es una forma de comunicación en la cual se usan las manos y el lenguaje corporal para que las personas puedan entender sin necesidad o sea, no es lenguaje escrito, es un lenguaje corporal apoyado siempre con la parte verbal. Porque yo no me puedo poner a hacerle señas y hacerle cosas. La expectativa es, si yo le quiero ayudar a que ese niño entienda la instrucción, el Macatón debe ser acompañado siempre de la manera oral y con el cuerpo. Entonces, a los niños yo trabajé en un colegio donde practiqué esto mucho. Entonces allí fue que yo aprendí. Entonces era siempre
Le decía, you want to go home? Home, esto home es como la punta de casita. You want to go home? O de esto, finish, finish. Ya ellos sabían que finish se acabó, no más, paramos, detente. Y es muy sencillo, por ejemplo, esta todos lo sabemos. Stop. You want more, more, more. Hay niños que quieren comer, no saben cómo pedirlo, o quieres más. O este tipo, sí, es ese como un lenguaje, un mini lenguaje de señas con el cual, especialmente con los más pequeños, pero es muy Ajá. lindo. Un mozo de este lenguaje es cuando niños totalmente no verbales vienen a ti, te tocan, y te invitan. Esto es música. ¡Ah! Tú quieres música, ay, tú quieres música, ven conmigo. Y empiezan, porque ya ellos encuentran una forma de Un hacerle saber al lenguaje, adulto un qué lenguaje, es lo se que va construyendo un lenguaje. Claro, el lenguaje, claro. el macatón. Yo me imagino que el macatón para mí fue la primera, como tú me preguntas de las estrategias, el macatón fue la primera. Luego de macatón pasamos a los pictogramas, que son las foticos, las tarjeticas básicas, esenciales. Esas tarjeticas es algo muy bello, porque también tu niño está aprendiendo de manera visual y desarrolla también comprensión auditiva, porque tú le estás explicando qué hay en la tarjetica. Lo que pasa es que no es así simplemente. Yo, por lo menos cuando yo empecé, yo me aceleré, compré una printa, yo imprimí tarjetas y era como loquita, todo lo quería poner. Luego fue que me explicaron, todo es un proceso. Ese programa se llama PECS, P-E-C-S, no sé en Colombia cómo lo llamarán, yo sé que le llaman pictogramas, pero Sí, aquí se llama Pictures Exchange Communication System, que es sí, un sistema de intercambio de foticos. Eso es lo que sí. traduce. Un sistema de intercambio de fotos. No es tan complicado, pero sí debe la mamita saber que debe empezar con una o dos tarjeticas. No llenar el muchachito de tarjetas porque se va a confundir. Yo me emocioné tanto que yo llené mi nevera con todas las frutas y vegetales y luego los niños ya no querían saber eso y me las vaciaban por el inodoro, como protestando, mamá, no estrese. Y yo, oh. Empecé con las básicas que fueron las rutinarias, que para ellos es tan importante. Yo le digo, bueno, entonces cortaba una cartulinita y le pegaba solo 4. Entonces la de la mañana era desayuno, escuela, por la tarde le ponía parque y bañarse. Entonces eran 4, yo dije, empecemos por ahí. Entonces yo le decía, cuando ellos se obsesionaban con algún juguete o querían estar pegados de la tablet, yo ya les decía, les mostraba la tarjetica. Tablet is finished. Entonces utilizaba Macatón y la tarjeta. Tablet, esto, is finished. It's time to bath. Y le mostraba la otra. Entonces guardaba en la cajita la del tablet y ellos lloraban. Al principio eso no es fácil. Lloraban y se revolcaban. Y yo, dejarlo. Mi amor, claro, mirar que no se golpeen, pero ¿te quieres Claro, revolcar? Y yo le decía, es tu opción, Ricardo. Esto ya se acabó. Si tú quieres revolcarte, revuélcate, yo te miro. Y yo me sentaba a mirarlo. Y a lo último se cansaba y se paraba. ¿Estás bien? Recuerda, it's time to bath. Es hora de bañarnos. Mostraba la tarjetica y llevarlo a bañar. O sea, decirlo así suena hermoso, porque a veces formaban unas tragedias, unos claro. dramas, pero de tanto, y le toca a uno volverse, no digamos duro, pero, o sea, aprender a controlar tus emociones. Yo ya Pues sabía, yo dije, volvemos, Anita, volvemos a la palabra inicial con la que iniciamos esta conversación de hoy, es la autorregulación. Algo muy sí, complicado, algo muy, muy ujú, difícil. Yo creo que hemos llegado al final del día de hoy a esta sesión. Nos has dado una información valiosísima. Creo que la gente que nos escuche te va a agradecer esta apertura de tu corazón y de tu experiencia.
Quedamos pendientes de nuestros siguientes episodios en donde hablaremos y seguiremos hablando de manejo, de, de propósito y de cómo navegar los diferentes sistemas. Cuando tú dices que en Sudamérica hay un sistema de terapias, efectivamente es verdad. Digamos que las instituciones universitarias están capacitando muy bien eh, profesionales de la salud en temas de neurodiversidad. Se hace muy bien. Eh, lo que no veo muy fácil es que el sistema oficial público de salud apoye estas necesidades especiales. No es fácil para una madre de bajos recursos, de condiciones que pueda ayudarles a sus hijos. Lo hacen de manera privada quienes lo pueden hacer. Claro, hay de todo, hay todas las posibilidades de presupuesto, digamos, y encuentras que hay profesionales buenísimas a precios muy eh, razonables. Em, pero no hay un sistema de apoyo como tal que en realidad es muy importante tratar de que lo desarrollen, lo complementen, ¿no? Y pienso que en muchos países lo están tratando de hacer. Como lo dices tú, en otros países que tienen, digamos, un poco más elaborado y desarrollado el sistema, también se están viendo esas falencias de presupuesto en donde lo que pensabas que iba a ser así de fácil porque puede haberlo, no lo hay porque no hay el presupuesto para conseguir y pagar esos profesionales. Por lo tanto, te capacitan a ti, se devuelve es al cuidador la capacitación. Y aquí tenemos que ver dos palabras que para mí son importantes, la formación y el cuidado. O sea, yo formo al cuidador como sistema y eso hace que bajen mis costos, eso en un sistema social económico, digamos. Y eso es lo que has hecho tú, que afortunadamente has tenido la posibilidad de entender que tu capacitación para capacitación, fíjate tú, formación y capacitación, para que tú puedas ser capaz de ser la habilitadora, de ser la formadora de tus hijos. Y hoy por hoy estás siendo facilitadora y formadora y capacitadora de otras mujeres y estás apoyando otras familias. Por lo tanto, es una cadena, Sí. ¿no? Que encaja, es un rompecabezas que va encajando. Creo que de eso tenemos que hablar la próxima sesión, ver cómo encajas tú todas estas piezas dentro de tu programa, dentro de tu grupo, porque me parece importantísimo que se vea como un modelo también. Así que hoy terminamos con esta sesión. Te agradezco mucho todo tu conocimiento y esperemos que las personas que oigan esto, así sea una sola, pueda ser un mensaje de esperanza, de luz, de apoyo y de sostén, porque son situaciones difíciles. La vida no es fácil, la vida es difícil. Entonces, esto puede ayudarle a alguien como un bastoncito. Gracias, Constanza. Gracias. Entonces, hasta la próxima, Anita. Chao. Chao.